Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Literatura Ecuatoriana, un espacio para sentir, pensar y vivir la palabra escrita desde lo más profundo de nuestra identidad cultural. Hoy, en este episodio, nos sumergimos en la obra más emblemática de Adalberto Ortiz, Hullungo. Una novela que no solo relata la vida de un hombre afroecuatoriano, sino que se convierte en una poderosa denuncia de la discriminación, la explotación y la lucha por la dignidad y la libertad. Hullungo no es solo el nombre de su protagonista, sino también el eco ancestral de un pueblo que ha resistido siglos de invisibilizarían. La novela nos sitúa en Esmeraldas, en medio de una sociedad que margina al afroecuatoriano, pero también nos presenta a un personaje que, lejos de victimizarse, alza la voz y se convierte en símbolo de lucha. La identidad se construye en medio del conflicto. Y la literatura de Ortiz es, sobre todo, una herramienta para recuperar la memoria, denunciar la opresión y afirmar con orgullo el legado africano en la construcción del Ecuador. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María Fernanda Mina, investigadora de literatura afroecuatoriana. Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros. Mujer Colegio María Fernanda Mina, voz pausada y reflexiva. Muchas gracias, Joana. Es un gusto hablar de una obra tan trascendental como Hullungo, una novela que representa uno de los primeros intentos literarios por visibilizar al sujeto afro como protagonista de su propia historia. Micrófono Joana. En su opinión, ¿cuál es el principal aporte de Hullungo a la literatura ecuatoriana? Mujer Colegio María Fernanda Mina. El mayor aporte es que transforma al otro en el centro del relato. Ortiz no exotiza ni victimiza, reivindica. Además, introduce el habla afro, la música, la danza, la espiritualidad, mostrando que hay muchas formas de ser ecuatoriano, y que la diversidad es parte esencial de nuestra nación. Micrófono Joana. ¿Y qué mensaje deja para las nuevas generaciones? Mujer Colegio María Fernanda Mina. Que la lucha por la identidad no ha terminado. Que debemos seguir defendiendo la dignidad, la justicia y el derecho a narrarnos desde nuestras raíces. Hullungo sigue siendo actual, porque sigue siendo necesario. Micrófono Joana. Gracias, doctora Mina, por esta valiosa intervención. A final. Hullungo es más que literatura, es testimonio, es arma de resistencia, es memoria. Adalberto Ortiz no solo escribe una novela, construye un grito colectivo que atraviesa el tiempo y nos interpela. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a estas voces, escucharlas, leerlas, enseñarlas. Porque en ellas late la historia que no nos contaron. Y es desde ahí que podemos construir un Ecuador más justo, más diverso, más humano. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Literatura Ecuatoriana, un espacio para sentir, pensar y vivir la palabra escrita desde lo más profundo de nuestra identidad cultural. Hoy, en este episodio, nos sumergimos en la obra más emblemática de Adalberto Ortiz, Hullungo. Una novela que no solo relata la vida de un hombre afroecuatoriano, sino que se convierte en una poderosa denuncia de la discriminación, la explotación y la lucha por la dignidad y la libertad. Hullungo no es solo el nombre de su protagonista, sino también el eco ancestral de un pueblo que ha resistido siglos de invisibilizarían. La novela nos sitúa en Esmeraldas, en medio de una sociedad que margina al afroecuatoriano, pero también nos presenta a un personaje que, lejos de victimizarse, alza la voz y se convierte en símbolo de lucha. La identidad se construye en medio del conflicto. Y la literatura de Ortiz es, sobre todo, una herramienta para recuperar la memoria, denunciar la opresión y afirmar con orgullo el legado africano en la construcción del Ecuador. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María Fernanda Mina, investigadora de literatura afroecuatoriana. Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros. Mujer Colegio María Fernanda Mina, voz pausada y reflexiva. Muchas gracias, Joana. Es un gusto hablar de una obra tan trascendental como Hullungo, una novela que representa uno de los primeros intentos literarios por visibilizar al sujeto afro como protagonista de su propia historia. Micrófono Joana. En su opinión, ¿cuál es el principal aporte de Hullungo a la literatura ecuatoriana? Mujer Colegio María Fernanda Mina.
El mayor aporte es que transforma al otro en el centro del relato. Ortiz no exotiza ni victimiza, reivindica. Además, introduce el habla afro, la música, la danza, la espiritualidad, mostrando que hay muchas formas de ser ecuatoriano, y que la diversidad es parte esencial de nuestra nación. Micrófono Joana. ¿Y qué mensaje deja para las nuevas generaciones? Mujer Colegio María Fernanda Mina. Que la lucha por la identidad no ha terminado. Que debemos seguir defendiendo la dignidad, la justicia y el derecho a narrarnos desde nuestras raíces. Juyungo sigue siendo actual, porque sigue siendo necesario. Micrófono Joana. Gracias, doctora Mina, por esta valiosa intervención. A final. Juyungo es más que literatura, es testimonio, es arma de resistencia, es memoria. Adalberto Ortiz no solo escribe una novela, construye un grito colectivo que atraviesa el tiempo y nos interpela. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a estas voces, escucharlas, leerlas, enseñarlas. Porque en ellas late la historia que no nos contaron. Y es desde ahí que podemos construir un Ecuador más justo, más diverso, más humano. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Literatura Ecuatoriana, un espacio para sentir, pensar y vivir la palabra escrita desde lo más profundo de